Ministerio de Evangelización Oasis de la Iglesia Católica Mother of Christ tiene el agrado de presentar al predicador laico César Coronado con una enseñanza que hará cambiar nuestras vidas, descubriendo que Cristo es el Señor, ayer, hoy y siempre. Por eso Cristo nos dice: el que tenga sed que beba del manantial del agua viva. Muy buenos días, estimada María Evangelizadora Radio. Les damos un fuerte saludo desde Miami, en donde realmente queremos pedirle al Espíritu Santo que nos siga mostrando los misterios de la fe. Y uno de ellos es más que todo que el creyente tiene que darle la importancia a la resurrección de Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso le vamos a pedir al Espíritu Santo que el día de hoy nos guíe en esta enseñanza para poder demostrar realmente el valor de la resurrección de Cristo bajo la intercesión de María Santísima, su Madre. Así que nos ponemos en su presencia, queridos hermanos. Simplemente te pido que abras tu corazón y escuches cada palabra que vamos a dirigirnos a cada uno de nosotros a través de esa enseñanza. Y nos cubrimos con la sangre del Cordero, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La importancia de la resurrección. Hemos pasado un periodo muy hermoso que ha sido la Cuaresma, pero que aún estamos viviendo lo que es la Cuaresma, puesto que la Cuaresma tiene que terminar con la promesa, es decir, con aquella invitación de parte de Jesucristo en la cual Él nos decía que tenía que cumplirse una promesa, y la promesa era de que nos iba a enviar el Paráclito, es decir, el Espíritu Santo, nuestro Consolador, nuestra esperanza, nuestra fortaleza. Y ahí uno de los misterios más grandes, que es el de la resurrección, en donde es realmente un lugar en donde dicen que fue enterrado una persona, pero que no está ahí. No hay restos, no hay ni siquiera un índice de que hubo alguien ahí, sino que quedaron unas sábanas envueltas ordenadamente, pero el cuerpo desapareció. ¿Por qué es tan importante la resurrección de Cristo? Primero, porque testifica el inmenso poder de Dios mismo. Ahí es una de las pruebas de la existencia de Dios, porque Dios, en su amor primo por su Hijo, le concede al Espíritu Santo la autoridad de irlo a resucitar. Sí, porque Él sí resucitó, no fue reanimado para luego morir, no, Él resucitó y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Segundo, que si usted cree en la resurrección, sin darnos cuenta, estamos creyendo en Dios. Jesucristo es el mismo Dios resucitado. No le dijo a Felipe cuando le hizo esta interrogante: muéstranos al Padre. Y simplemente Jesús le dijo: quien me ve a mí, ve al Padre. Por eso la resurrección de Cristo nos embriaga y nos hace pensar realmente que Dios siempre ha estado con nosotros en este mundo. Tercero, solo el que creó la vida puede resucitar después de la muerte. Solo Él puede revertir la atrocidad que es la muerte misma. Y solo Él puede quitar el aguijón que es la muerte y dar la victoria sobre la tumba. Si nosotros vamos nada menos que a la palabra del Señor en Primera de Corintios, los versículos
nada menos que el 54 y 55 nos dice la palabra del Señor. Y cuando este ser corruptible se reviste de la incorruptibilidad y este ser mortal se reviste de la inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado la ley. Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Ahí estamos viendo realmente que la muerte, el aguijón, la fatalidad, las enfermedades, fueron realmente derrotadas con la resurrección de Cristo nuestro Señor. Lo único que nosotros deseamos es que a partir de ese momento busquemos la gracia santificante para poder unirnos a ese amor que Cristo quiere manifestarse en cada uno de nosotros. En el Salmo 23:1 nos dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. Si realmente creemos en la resurrección del Señor, nos vamos a encontrar nada menos con la tutela de un pastor, que es el propio Cristo. Y Él nos promete que el que cree en Él y cree que Él realmente puede resucitar a una persona, nada le va a faltar, puesto que la confianza, la sinceridad, la sencillez con que Él mostraba sus actos, nos dejan muchas veces anonadados ante tan grande misterio. Además, aquí reconocemos que el aguijón es la muerte del pecado. Es decir, es la propia muerte que nos viene a sembrar en nuestros corazones temores, miedos y de fatalidad, puesto de que nadie sabe qué hay más allá cuando se cierran nuestros ojos. Pero Jesucristo dejó una palabra bien clara. Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Jesucristo es el preámbulo de podríamos decir, de la reinauguración del paraíso. El paraíso nuevamente es abierto para que todos nosotros vayamos ahí a descansar, a sentirnos amados por el Padre y de esa manera proclamar que Jesucristo verdaderamente es Dios y es Hijo del Dios Altísimo. El cuarto punto acerca de la resurrección sería nada menos que la validez por qué Jesús afirma ser en verdad el Hijo del Dios Altísimo y Mesías a la vez. Según Cristo, su resurrección fue la señal del cielo que autentificó su ministerio. Si nosotros nos vamos a la palabra del Señor, nada menos que en el Evangelio, según San Mateo, vamos a descubrir algo muy hermoso. ¿Y qué nos dice San Mateo acerca de este propósito de la resurrección? Nos dice: se acercaron los fariseos y saduceos, y para ponerle más, él le respondió: al atardecer decid, va a ser buen tiempo, porque el cielo tiene un rojo de fuego, y a la mañana hoy habrá tormenta, porque el cielo tiene un rojo sombrío. Con que sabéis discernir el aspecto del cielo y no podéis discernir los signos de los tiempos. Generación malvada y adúltera, un signo pide y no se le dará otro signo que el signo de Jonás. Y dejándolos se fue. Prácticamente los fariseos y los saduceos le estaban pidiendo un signo grande del cielo, pero él le dice que no va a haber otro signo, puesto de que en verdad la acción de Jonás estando en el vientre por 3 días nos estaba diciendo que así el Hijo del Hombre iba a estar sepultado por tres días, pero que él iba a resucitar. Asimismo, cuando Jonás se da cuenta de lo que había cometido,
Según dice, el pez llegó hasta la orilla y lo vomitó. O sea, lo devolvió de la fosa de la muerte hacia la vida. Preámbulo de que Jesucristo iba a resucitar en cuerpo, alma y espíritu. Además, cuando hablamos de la resurrección de Jesucristo, nos encontramos que esa resurrección fue atestiguada por cientos de testigos oculares. Y esto provee una prueba irrefutable de que Él es el Salvador del mundo. Si regresamos nada menos nuevamente a la primera de Corintios, en el capítulo 15, versículo 38, nosotros nos vamos a dar cuenta de que realmente Dios siempre estuvo al lado nuestro. ¿Y qué nos dice el versículo del 3 al 8? Fíjese, del 3 al 8. Dice, porque os transmití en primer lugar lo que vi, recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó el tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y el último término se me apareció también a mí, que soy un aborto. San Pablo se califica como un aborto, el último discípulo de Cristo. Pero realmente la resurrección de Cristo abre realmente las puertas del Hades para poder rescatar a todos los que estaban ahí esperando que fuese glorificado. Una vez hecho, Él desciende, se lleva todas esas almas que estaban ahí y realmente los incorpora en el reino de los cielos que tanto Él nos había anunciado. Aquí dice que no solamente se les apareció a Cefas, sino luego a los discípulos y a 500 más hermanos a la vez, los cuales que realmente llenando de ese valor, porque en Pentecostés se recibe la gracia de poder proclamar a un Cristo vivo y resucitado. Al adquirir el poder de la gracia del Espíritu Santo, Pedro convirtió a 3,000 de un solo golpe. Así que, queridos hermanos, creemos en la resurrección porque hay muchos factores y hay testigos de esa gran resurrección. Sexto, Cristo nunca vio corrupción, ni siquiera después de su muerte. Es el único cuerpo que realmente en la historia nos deja, podríamos decir, pasmados, ya que en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, versículo del 32 al 37, nos narra la palabra del Señor esta manera. También vosotros os anunciamos la buena nueva, de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros, los hijos, al resucitar a Jesús, como está escrito en los Salmos. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y que le resucitó de entre los muertos para nunca más volver a la corrupción. Lo tiene declarado: os daré las cosas santas de David, las verdaderas. Por eso también dice en otro lugar: no permitirás que tu santo experimente la corrupción. Ahora bien, David, después de haber cumplido en sus días la voluntad de Dios, murió, se reunió con sus padres y experimentó la corrupción. En cambio, aquel a que Dios resucitó no experimentó la corrupción. La resurrección es un factor muy esperado por todos los que creemos en el Señor, porque la muerte no puede ser
bajo ninguna circunstancia el cese total de la vida. Y en el credo nos habla de un mundo visible en la cual estamos y de un mundo invisible. Queremos llegar a ese mundo invisible porque Dios ha hecho una promesa. Que el día que también nosotros resucitaremos, estaremos al lado de Él para alabarlo y glorificarlo. Hacemos un paréntesis y regresamos en unos segundos. ¿Eres o te crees el menos de lo que siempre están contigo? ¿Ya crees no ocupar un lugar importante en la sociedad, en tu casa o en el corazón de alguien? ¿Y eso te lleva a decir que nadie te ama? ¿Que eres el menos? No, para Jesús eres tan importante. ¿Cuántas veces te has sentido rechazado y sin amor? Porque no tienes a alguien que te brinde su calor. Sientes que nadie te quiere y que no tienes valor. Hoy el Señor quiere amarte como nadie te puede amar. Nadie te ama como Dios. Nadie te ama como Él. Nadie te ama como Dios, como Él. Nadie te amará. Nadie te ama como Dios. Nadie te ama como Él. Nadie te ama como Dios, como Él. Nadie te amará. ¿Quién podrá amarte como Él? ¿Tu padre? ¿Tu madre? ¿Tu amigo? ¿Quién? ¿Quién? Si como Él nadie podrá amarte, nadie, porque Él fue a la cruz por ti, murió por ti, y tus pecados Él también los llevó a la cruz, y hoy vive por ti, y hoy te ama tanto que ha vuelto a la vida por ti. Tú que te sientes destrozado porque alguien que amabas te falló, el Señor quiere vendar tus heridas, quiere sanar tu corazón. Nadie te ama como Dios. Él te ama de
nadie te amará. Y continuando con esta hermosa enseñanza, en la cual quizás muchos de nosotros nos conocíamos la importancia de la resurrección de Cristo. En el séptimo paso, realmente la resurrección de Cristo es la etapa más hermosa, porque ahí somos justificados por el culto al Padre que le entregamos. Y eso tendríamos que irnos nuevamente a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 13, versículo del 38 al 39. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Dice de la siguiente manera: tened pues entendidos, hermanos, que por medio de éste se os anuncia el perdón de los pecados y la total justificación que no pudisteis obtener por la ley de Moisés. La obtiene por él todo el que cree. Realmente aquí está bien claro. Dice que a través de la resurrección de Cristo fueron justificados nuestras dolencias y nuestros pecados, lo que no pudo hacer nunca la ley de Moisés. El único requisito que se pide aquí es que uno crea en verdad en esa resurrección de Cristo. Eso es lo más importante, el paso más esencial, podríamos nosotros decir. La resurrección de Jesucristo no es solo la validación suprema de su deidad, también válida la profecía del Antiguo Testamento que predijeron el sufrimiento y la resurrección de Jesucristo, como lo vemos en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17. Sí, en el capítulo 17, versículo del 2 al 3. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor en esta narrativa? Fíjese. Pablo, según su costumbre, se dirigió a ellos y durante 3 semanas discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y comprobando que Cristo tenía que padecer y resucitar de entre los muertos, y que este Cristo es Jesús a quien yo os anuncié. O sea, que ahí está la grandiosidad de la resurrección. Pablo les dice que tenía que padecer. ¿Y por qué tenía que padecer? A ver, primeramente, porque él quería justificarnos ante su Padre. Segundo, tenía que cumplirse toda la acción profética, especialmente cuando Isaías lo describe como el varón de los dolores, que iba sin imagen, sin forma, que iba como una oveja al trasquilerío. Es decir, que Jesús no tenía aspecto humano, fue deformado completamente por los golpes brutales que recibió y las flagelaciones. Querido hermano, ese es el costo de tu salvación y de mi salvación. No fuimos comprados ni con oro ni con plata. Fuimos comprados a costa del poder de la sangre de Cristo. Cristo nos liberó. La resurrección de Cristo también es auténtica y autentificó sus propias afirmaciones de que resucitaría al tercer día, como lo manifiesta en San Marcos en el capítulo 8, versículo 31. Si Jesucristo no resucitó, entonces tenemos esperanza de que nosotros resucitaremos. De hecho, aparte de la resurrección de Cristo, no tenemos ningún Salvador, ninguna salvación y ninguna esperanza de vida eterna. Como dijo Pablo, nuestra fe sería vana, el Evangelio sería totalmente impotente y nuestros pecados permanecerían imperdonables. La resurrección, realmente, para entender esta parte, vámonos a Corintios, la primera,
para ver en el capítulo 15 la acción que nos dice el versículo del 14 al 19. ¿Y qué nos dice del 14 al 19? Dice: y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación, vacía nuestra fe. Y quedamos como testigos falsos de Dios, porque hemos atestiguado realmente contra Dios que resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si es que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Estáis todavía en vuestros pecados. Por tanto, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los hombres más dignos de compasión. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que murieron. En todo es el primogénito. Ese Cristo que realmente ve que su resurrección es una victoria triunfante y gloriosa para cada creyente. Jesucristo, quien murió, fue sepultado y resucitado al tercer día de acuerdo a las Escrituras. Y Él vendrá nuevamente. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado y vivamos para su venida. Seremos transformados y revestiremos nuestros cuerpos glorificados. Dios quiere realmente hablarnos a cada uno de nosotros. Y en 1 Corintios capítulo 15, versículo del 3 al 4, nos vuelve a decir por segunda vez que se apareció a Cefa, luego que se apareció a los 12 y por último a los 500. Si Jesucristo con 12 conquistó el mundo de aquel tiempo, ¿por qué ahora no podemos conquistar a alguien cuando le hablamos de Cristo? ¿Qué tipo de testimonio estamos dando en nuestra vida? ¿Realmente somos seguidores de Cristo? ¿O somos como aquel que busca nada menos un favoritismo cuando está en crisis, ya sea en una enfermedad, en un desierto espiritual, aún haciendo ayunos? Cuando uno pone la mirada fija en Jesucristo, ocurren cosas grandes y maravillosas. Tenemos que animarnos los unos a los otros para poder demostrar la importancia de la resurrección de Jesucristo. Porque esa resurrección demuestra quién es Jesús, demuestra que Dios aceptó el sacrificio de su Hijo a nuestro favor. Comprueba que Dios tiene el poder de levantarnos de los muertos. Garantiza que aquellos que creen en Cristo no permanecerán muertos, sino que serán resucitados a una vida eterna. Esa es la bendita esperanza. Queridos hermanos, aún en medio de nuestras dolencias y enfermedades, tenemos que aprender a alabar a Cristo. Ustedes quedarán sorprendidos lo que les estoy diciendo, pero es la verdad. Porque cuando uno entra a renegar de la enfermedad que tiene y entra en desesperación, el cuerpo es consumido más rápido, no por la enfermedad, sino por la carencia de fe, porque no buscamos la gracia. Queremos que todo se haga de acuerdo a nosotros. ¿Quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Son las palabras del Salmo 73, 25.
Y eso es la verdad. Si tenemos a Cristo resucitado y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, ¿qué queremos de la tierra? San Pablo, una vez emocionado, dijo: Señor, ya estoy listo para ir. Pero cuando vio que las cosas se estaban complicando, dice: Señor, pero ahora, ¿quién hablará de ti? O sea, si un hombre lleno del Espíritu le tuvo miedo a la muerte, no es que queremos justificar nuestros miedos, sino que tenemos que pedirle al Señor su gracia para que, fortalecidos en ese camino de la verdad, como Jesucristo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, podamos nosotros participar luego del triunfo total de Cristo Jesús sobre la muerte y sobre el adversario. Queridos hermanos, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, en San Juan 11:25. Y en esa declaración afirmó ser la fuente de ambas. No hay resurrección aparte de Cristo, no hay vida eterna. Jesús hace más que dar vida. Él es vida y por eso la muerte no tiene poder sobre él. Jesús confiere su vida a los que confían en él, para que podamos compartir su triunfo sobre la muerte. Queremos pedirle a María Santísima que ella, como la Madre, nos enseñe verdaderamente ese camino de la acción de la gracia y del amor. Mamá María, invítanos a penetrar en el misterio tremendo de tu amado Hijo, para luego nosotros también ser testigos de esa verdad tan hermosa, que es la verdad de la resurrección. Y en la primera, podríamos decir, en la primera de Juan, en el capítulo 5, en el capítulo 5, ¿qué nos narra la palabra del Señor? En el versículo primera de Juan 5, del 11 al 12. Leamos. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo tiene la vida. Quien no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Os he escrito estas cosas para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que os deis cuenta de que no tenéis vida eterna. Vemos que Cristo es la fuente de la vida y también de la fe. Por eso dice: ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino con agua y con sangre, Jesucristo, no solamente con el agua, sino con el agua y con la sangre. Y es el Espíritu quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Pues tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres convergen en lo mismo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Este es pues el testimonio de Dios, que ha testimoniado acerca de su Hijo. Amado Jesús, creemos en tu resurrección. Creemos que tú siempre sales en nuestro encuentro en las situaciones más críticas que vivimos. Simplemente nos pida que creamos en Él, que esperemos en Él y que confiemos en Él. Querida familia, hacemos nuestro segundo paréntesis para luego continuar con la última parte. Bendiciones.
los cantares del coro celestial. Dios está aquí, al Dios de los altares alabemos con gozo angelical. Y tierra, bendecida al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Los que buscáis solas en vuestras penas y alivio en el dolor, Dios está aquí y vierte a manos llenas sus tesoros divinos del dulzor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del A través de esta hermosa melodía, realmente Dios quiere hacernos entender la importancia de la resurrección. Y muchas veces no tenemos que esperar el morir, sino de entrar en una resurrección previa, que es la conversión. ¿Se acuerdan que el primer miércoles de ceniza que tuvimos, nos dijeron: conviértete y cree en el Evangelio? La conversión es garantizada por el poder del Espíritu Santo. Y asimismo, el estudio de su palabra es nada menos también concedida por el Espíritu Santo. Por eso hay que pedir el don de la sabiduría, el de entendimiento, para comprender tantos signos ocultos en ella. Porque así es el misterio tremendo de Dios. ¿Cuál sería el modo de la resurrección? Vamos nuevamente a primera epístola a los Corintios, en el capítulo 15, versículo del 35. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? Necio, lo que tú siembras no recobra vida sino muere. Y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano de trigo, por ejemplo, o de alguna otra planta. Y Dios le da un cuerpo a su voluntad, a cada semilla su cuerpo. Seguimos. No toda carne es igual, sino que una es la carne de los hombres, otra la de los animales, otra la de los aves, otra la de los peces. Hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero uno es el resplandor de los cuerpos celestes y el de los cuerpos terrestres.
Uno es el resplandor del sol, otro el de la luna, otro el de las estrellas, y una estrella difiere de otra en resplandor. Así también, en la resurrección de los muertos se siembra corrupción, resucita incorrupción, se siembra vileza, resucita gloria, se siembra debilidad, resucita fortaleza, se siembra un cuerpo animal, resucita un cuerpo espiritual. Pero si hay un cuerpo animal, hay también un cuerpo espiritual. En efecto, así es como dice la Escritura. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El último Adán, espíritu, que da vida. Mas no es lo espiritual lo que primero aparece, sino la animal, luego lo espiritual. El primer hombre, salido de la tierra, es terrestre. El segundo viene del cielo. Como el hombre terrestre, así son los hombres terrestres. Como el celeste, así serán los celestes. Y del mismo modo, lo que hemos llevado a la imagen del hombre terrestre, llevaremos también la imagen del celeste. Dios, en su misterio profundo, siempre nos trata de adoctrinarnos para que no perdamos el sendero correcto a seguir en esta vida. El ser humano tiene lo que llamamos el libre albedrío. Uno es realmente el que se ajusticia por sus propios deseos. Otro es cuando nos anonadamos y reconocemos que somos pecadores y que necesitamos de la gracia y de la presencia de Cristo en nuestra vida. Porque como dice su palabra, Él jamás desprecia un corazón contrito y humillado. La resurrección de Cristo es importante como testimonio de la resurrección de los seres humanos, que es un principio básico de la fe cristiana. A diferencia de otras religiones, el cristianismo posee un fundador que trasciende la muerte y promete que sus seguidores harán lo mismo. Todas las demás religiones fueron fundadas por hombres o profetas, cuyo fin fue la tumba. Como cristianos sabemos que Dios se hizo hombre, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. La tumba no puede retenerlo. Él vive y se sienta hoy a la diestra del Padre en el cielo. Qué hermosa lectura. Aquí nos habla prácticamente del contacto que debemos de nosotros tener tanto con el Padre, puesto que Dios sabe porque se hizo hombre para habitar en nuestra tierra. Hoy el Señor quiere hablarte a tus sentidos normales como a los míos. ¿Confías en mí? ¿Esperas cada día de mi presencia en tu vida? Lo dejamos ahí para luego ir analizando profundamente esa gran verdad. Dios está consciente de nuestras debilidades, pero también nos anima a mantener una fe fuerte, una fe concisa, una fe realmente en las cuales nosotros tenemos como las iglesias saludar a Cristo, Jesús nuestro Señor. Hoy ha sido un día muy fuerte para uno, pero le quiero darle las gracias al Señor porque me ha permitido estar centrado en Él.
Como dice en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 13, versículo del 38 al 43. Tened pues entendido, hermanos, que por medio de éste se os anuncia el perdón de los pecados, es decir, por Jesucristo. Y la total justificación es por medio de Él, no es por medio de otro factor. Mira, los que despreciáis, asombraos y desapareced, porque en vuestros días yo voy a realizar una obra que no creeréis aunque os la cuente. Amado Jesús, en esta noche queremos pedirte que vengas sobre nuestras vidas para poder intimidar contigo, Señor. Sabemos que para ir al encuentro contigo, el paso decisivo que se tiene que dar aquí en la tierra, en este éxodo que estamos viviendo cada uno de nosotros, es cuando la muerte reclame nuestra presencia. Pero la promesa de la resurrección está vigente. Dios quiere que nos preparemos dignamente, que tengamos un sano corazón, que confiemos en la virtud de su misericordia, de su inmensa comprensión hacia nosotros los hombres. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que el valor grande que tuvo ese sacrificio en la cruz nos hace recordar que fuimos comprados por el poder de la sangre de Cristo. Amado Jesús, visita los hogares de todas las personas de María Evangelizadora Radio y también las nuestras acá en Miami, para que tú pongas serafines y querubines y querubines en nuestros hogares, para que los dardos del enemigo no penetren. Señor, te pedimos que tengas compasión por nosotros y por toda la humanidad. Gracias, Jesús, porque realmente tú nos adoctrinas y nos preparas para otros pasos más grandes. Por eso yo quiero alabarte, bendecirte y glorificar y ensalzar tu nombre, para que realmente, dándonos cuenta la importancia de esta resurrección, podamos entender un poquito más los misterios de nuestra salvación. Espíritu Santo, ven sobre nuestras almas. Pósate aquí. Te quiero pedir que mores en nuestras almas, pero no de una forma pasiva e inoperante, sino para desplegar en ella una actitud vivísima, orientada a perfeccionar de grado en grado y conducirla, si ella no pone obstáculos a su divina acción, hasta las cumbres más elevadas de la unión con Dios, en que consiste la santidad. Amado Jesús, ven que te necesitamos. Cuida tu iglesia, que nos demos cuenta de la importancia y del valor de tu resurrección. Te queremos pedir que pases tu mano sanadora, o que envíes tu aliento de vida sobre las personas que hoy reclaman sanación en estos momentos. Gracias, Jesús, porque entras en nuestra alma para inhabitar en ella, para quedarte con nosotros, para que nos demos cuenta de la importancia del valor de tu cruz. Gracias, Jesús, por esta hermosa noche.
en la cual tú no vas a regalar un sueño tranquilo. El día comenzó, vendrá la tarde y luego la noche. Pero tenemos que descubrir que en estos 3 tiempos de lo que consta un día, tú estás vivo y presente en medio de nosotros. Porque tú has resucitado y estás vivo. Solamente el Señor nos quiere pedir una cosa. Quiero que sepa que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí. En Jerusalén y en todo el territorio de Judea y de Samaria, y también en los lugares más lejanos del mundo. Hechos 1:8. Dios quiere y nos invita a que seamos participantes de este hermoso reino de los cielos. Que gocemos ya la plenitud de la alegría, de la resurrección y de la salvación, aquí, ahora, tal como estamos. Gracias, Jesucristo. Gracias, amado Padre, por todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Mamá María intercede en este mes de mayo por los matrimonios, por las vocaciones sacerdotales y para que la fe, al estilo y a la manera tuya, sea creciente en nuestros corazones. Y nos cubrimos con la sangre del Cordero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, aleluya. Les habló con mucho cariño un amigo, un hermano, un servidor de ustedes, César Coronado, del Ministerio de Evangelización Oasis de la Arquidiócesis de Miami. Paz y bien de parte de Cristo Jesús nuestro Señor. Buen día, buen atardecer y buen anochecer. Bendiciones. Tu amor al prójimo es tu amor a Dios, cuando actúas con sinceridad y con respeto a los demás. Cuando abunda en ti la solidaridad, sobre todo para aquellos que más la necesitan, es tu expresión del amor de Dios. Porque estás escuchando María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar.